Manifestación masiva en Madrid en defensa de la sanidad pública. Asociaciones de vecinos de la capital, sanitarios y partidos de izquierdas han protestado contra la gestión de la sanidad del gobierno de la comunidad madrileña. Le acusan de desmantelar la atención primaria y de precarizar la profesión. Creo que desde las marchas de la dignidad en el año 2014 no participaba yo en una movilización tan amplia como la de ayer. Pero lo que ocurrió ayer en Madrid es mucho más que una movilización y además va mucho más allá de Madrid. Ayer cientos de miles de personas desafiaron la agenda mediática de la derecha en el corazón del poder de la derecha mediática. Madrid alberga las sedes de los principales medios de comunicación de la derecha. En Madrid se hacen los programas de Ana Rosa, de Susana Griso, de Ferreras o de Risto. Desde Madrid hablan los Alsina, los Dos Santos, los Herrera. Y en Madrid se imprimen El Mundo, el ABC, La Razón y se hacen buena parte de los tabloides de la ultraderecha. Si los periodistas que mienten y manipulan son periodistas corruptos, podemos decir que Madrid alberga el mayor ejército de la mentira en España. Estoy exagerando. Miren las portadas y escuchen los programas de hoy para comprobar los niveles repugnantes de la corrupción mediática española hablando de la manifestación de ayer. Pero sobre todo escuchen la sección que ha preparado hoy Manu Levin. Bueno, esta mañana, la líder del trumpismo español, Isabel Díaz Ayuso, respondía a la movilización leyendo un papel que le había escrito alguien hablando básicamente de la ETA. A ver si así, con esos anabolizantes ideológicos, recuperaba la iniciativa mediática perdida. Y ahí estaban decenas de corruptos tomando notas para convertir las provocaciones de Ayuso en nueva basura informativa. Lo que pasa es que ya no es tan fácil como antes. Ayer se hizo visible un actor político que llevaba demasiado tiempo ausente, la movilización social, y lo hizo dando la más importante de las batallas ideológicas, la defensa de lo común, de lo público, frente a la agresividad depredadora y privatizadora de la derecha. Esa derecha mediática delincuente llama comunistas a los defensores de los común y celebra que sus jueces fachas secuestren sellos de correos. Pero la política revolucionaria no va de sellos, va de defender lo público y lo común frente a los corruptos y los ladrones. Y cuando la correlación mediática de fuerzas es la que es, la movilización es absolutamente imprescindible para defender lo común. Hoy en La Base hablamos de una movilización por la sanidad pública que es pura política de la buena. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, y en La Base, nuestra matemática Sara Serrano nos dará algunos datos muy interesantes sobre la manifestación de ayer y sobre la situación de la sanidad madrileña. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Aquí con la voz un poco rota todavía de la mani de ayer. De gritar. Esto hicimos los de La Base y ir a la manifestación. Manu Levin nos va a contar qué han dicho, qué dicen los medios de una de las movilizaciones más importantes que se recuerdan en Madrid. ¿Qué tal, compañero? En breve os cuento. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y Nafino Génova hará, como siempre, la comparativa con América Latina y nos hablará de cómo está la situación de la sanidad en algunos países que están muy lejos de los estándares que todavía se manejan aquí. ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bueno, y hoy contamos con Guillén del Barrio. Guillén es enfermero, es delegado del movimiento asambleario de los trabajadores de la sanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Así que, con este programa en la resaca de una movilización histórica, que yo creo que va a ser un antes y un después a muchísimos niveles, arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal? Ayer se produjo una gran movilización en Madrid bajo el lema Madrid se levanta por la sanidad pública contra el plan de destrucción de la atención primaria del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más de 200.000 personas, según la delegación del gobierno, y casi 700.000, según los convocantes, salieron a la calle. Esta manifestación se sumaba a los paros en las urgencias extrahospitalarias, convocada por los sindicatos MATS y SUMAT los pasados 4, 5 y 6 de noviembre, y a la huelga indefinida en las urgencias de primaria, convocada el pasado 7 de noviembre por el sindicato mayoritario de médicos de la región, AMITS. ¿Y cuál ha sido el detonante de estas movilizaciones, Sara? El desmantelamiento de la sanidad pública madrileña ha sido una constante de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, y la sobrecarga de trabajo del personal sanitario durante la pandemia, tras la que se despidieron a cerca de 6.000 sanitarios, ha deteriorado aún más las condiciones laborales y la atención sanitaria en la región.
Esto hace que cerca de 600.000 personas y 200.000 niños en la Comunidad de Madrid no tengan médico de familia o pediatra asignado y sobrecarga aún más a los médicos. Así es, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el plan de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias de Ayuso que se puso en marcha el pasado 27 de octubre. El plan pasaba por volver a abrir los 37 servicios de urgencias de atención primaria que la Comunidad de Madrid había cerrado durante la pandemia. Hasta ahí bien. Sin embargo, para reabrirlos, la Consejería de Sanidad, en vez de realizar nuevas contrataciones, ha recurrido al personal sanitario de los 41 servicios de atención rural existentes, más profesionales de atención primaria dispuestos a realizar esas horas extra. Vamos, que el gobierno de Ayuso pretendía poner en funcionamiento 78 centros de urgencias extrahospitalarias con el personal de 41 centros más algunos voluntarios, ¿no? Los mismos trabajadores para el doble de sitios. Exactamente. Y obviamente este plan maestro de multiplicación de los panes y los peces no funcionó. Según datos de la plataforma SAR, que se ha dedicado las últimas semanas a monitorizar el funcionamiento de los nuevos centros, hasta ahora solo se han conseguido abrir 42 de estos 78 centros de urgencias con el equipo necesario de 3 profesionales, un médico, un enfermero y un celador. En el arranque de los PAC faltó personal en 71 centros, una situación que motivó la agresión de una médica y un enfermero en el Centro de Salud de Guadarrama. Tal y como denuncian desde el sindicato AMITS, se está normalizando tanto la sobrecarga de trabajo que es habitual que un médico de atención primaria vea a más de 50 o 60 pacientes diariamente. Sí, de hecho, médicos y enfermeros relatan el caos que está suponiendo este nuevo sistema de urgencias extrahospitalario. Llamadas en mitad de la noche para crisis de ansiedad, cambios de plantillas, centros sin el material necesario, o directamente centros cerrados, traslados forzosos, acoso telefónico para cubrir puestos desiertos, viajes en Uber en mitad de la noche, centros sin personal médico o de enfermería. Desde diferentes organizaciones en defensa de la sanidad pública sostienen que detrás de ese plan de precarización de la atención primaria hay un objetivo: cerrar las consultas por la tarde. De hecho, la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias ha desencadenado una cascada de dimisiones en atención primaria y ha desatado también una crisis interna en la Consejería de Sanidad. La primera en renunciar a su cargo fue la propia gerente de atención primaria, Sonia Martínez Machuca, que dimitió de su puesto alegando motivos médicos y personales. Como sustituta, Isabel Díaz Ayuso nombró a Almudena Quintana, que no tiene experiencia en este área y que además proviene del sector privado. A la dimisión de Machuca le han seguido las renuncias de la gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria, Nuria Fernández, que dimitió ante la imposibilidad de seguir ejecutando las instrucciones que se reciben por parte de la Gerencia de Atención Primaria. También la dimisión en bloque de todos los miembros de la Dirección Asistencial de los centros de salud del sureste de la comunidad, que renunciaron a su puesto tras el desastre de la apertura de las urgencias extrahospitalarias que relatábamos. Y el pasado 7 de noviembre Ayuso destituyó también al gerente adjunto de Gestión y Servicios Generales en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, a Pedro José Suárez. Además de estas dimisiones de la Consejería de Sanidad y del equipo directivo asistencial de la región sureste, también han abandonado sus puestos 2 doctoras del Colegio de Médicos de Madrid y también cerca de un 15% del personal sanitario de los servicios de atención rural, que han presentado su dimisión al ser forzosamente movilizados para cubrir los puestos de los nuevos centros. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Consejería de Sanidad ante esta situación? Culpar a la izquierda. Culpar a la izquierda. O sea que el problema no es la falta de medios o la falta de personal para cubrir los nuevos puestos. El problema es la izquierda. Vale. Para el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados, los recortes o la privatización de la sanidad pública no están en el origen de la degradación de la asistencia sanitaria, no. El problema para el viceconsejero es la presión que ejerce la izquierda sobre los sanitarios. Pero también es verdad que la presión que tienen, usted lo ha dicho, de los partidos de la izquierda, la presión que viene del lado político es muy fuerte y bueno, pues se hacen manifestaciones contra la sanidad. Estos sindicatos tenían que ir a esa manifestación y no podían ir si no estaban en el conflicto, como sí estaban los partidos de izquierda. Y bueno, pues la situación pues, les ha sobrepasado, evidentemente. Bueno, una manifestación no se puede temer nunca, es un derecho y además es lógico. Lógicamente va a tener un tinte político, porque ya lo estamos viendo en los eslóganes y en los comentarios que se hacen. Hablar de la privatización de la sanidad hoy no tiene ningún sentido, porque no hemos tomado ninguna medida, ni se tiene previsto tomar ninguna medida que vaya encaminada a eso. Hablar de los recortes en sanidad, pues es otra cosa que no hay quien entienda, porque lógicamente cada año y de forma progresiva se va incrementando el presupuesto en sanidad
y se están invirtiendo cantidades que, bueno, puede verlos el ciudadano. Ya digo, son eslóganes que permanentemente utiliza la izquierda para atacar la sanidad, que ya digo, es la sanidad de todos, es la sanidad que trata a todos los pacientes de forma gratuita y de forma universal. Bueno, a esto se suman las declaraciones también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que directamente habló de boicot de los sanitarios. Pero desde luego lo que hay detrás es un profundo activismo político. Lo decía el editorial del País este sábado, esto no va de sanidad, esto va de cambiar un modelo liberal que en la Comunidad de Madrid nos ha dado mucho éxito, que es el de la colaboración público-privada, y un modelo que lo que está permitiendo es que se sigan construyendo hospitales y que, siendo una sanidad pública y absolutamente gratuita, atienda a muchísimos ciudadanos, no solo de aquí, sino de fuera, y que siga innovando, siendo pública y de acceso totalmente gratuita a los mejores tratamientos, etcétera. Bueno, y vamos a escuchar otro fragmento de unas declaraciones de Prados, el viceconsejero de Sanidad de Madrid, en el que negaba la existencia de un problema de sobrecarga de trabajo del personal sanitario. La sobrecarga de trabajo pues es, desde luego, con datos objetivos que nosotros tenemos, no podemos decir que estos profesionales hayan tenido sobrecarga de trabajo en absoluto. Al revés, estaban unos ratios muy por debajo de lo que están de los que tienen actualmente los médicos, por ejemplo, de las urgencias hospitalarias, que por supuesto sí tienen un ratio de pacientes mayor. Bueno, y aparte de culpar a la izquierda, decir que los sanitarios trabajan poco, ¿esta gente va a hacer algo? Sí, ante el caos de las urgencias extrahospitalarias, Ayuso se ha visto obligada a anunciar un nuevo cambio, que consiste en impulsar las videoconsultas y la telemedicina. Sanidad mantendrá abiertos los 78 centros 24 horas, pero no todos serán puntos presenciales con médico y enfermeros. 34 de ellos asistirán a los pacientes vía videoconsultas con el personal sanitario. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue a la cola en gasto sanitario. El año de mayores recortes fue el 2010 y actualmente el porcentaje de lo dedicado a la atención hospitalaria ronda el 70% del total de la comunidad que más invierte en este nivel. Esto refleja perfectamente cuál es la orientación de la sanidad madrileña, un modelo dirigido a la medicina más tecnificada en detrimento de la asistencia del primer nivel asistencial. Gracias, Sara. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Manu Levín, ¿qué nos traes? Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Vamos del tirón. Así abrieron ayer al mediodía los informativos de las dos principales televisiones de España. Contra el deterioro de la sanidad pública. Tras superar los peores momentos de la pandemia, el personal médico y sanitario reclaman que se mejoren sus condiciones de trabajo, especialmente en la atención primaria. Sí, comenzamos ya. Muy buenas tardes a todos y lo vamos a hacer con la multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública que ha tenido lugar en Madrid. La marea blanca se ha reactivado ante el caos y el malestar generado por el plan de urgencias extrahospitalarias puesto en marcha por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Marisa Arellano. Bueno, al final, y con la correlación de fuerzas que existe a día de hoy en los medios de comunicación, es la movilización social lo único que tiene la capacidad de romper la agenda mediática. Cuando la multitud sale a la calle y se convierte así en el más poderoso dispositivo de comunicación, consigue doblar el brazo a los constructores de las escaletas de los grandes medios de comunicación y consigue reordenar las prioridades y poner sobre la mesa un tema de conversación en el país. Y eso es lo que ha sucedido con la manifestación masiva de ayer en Madrid. Todas las televisiones ayer ya abrían sus informativos con esta protesta y hoy hay muchas portadas y ríos de tinta en la prensa sobre la movilización. Es muy importante tomar nota de esto. Lo que ha doblado el brazo a la intención del poder mediático, en este caso, es la sociedad civil movilizada. Bueno, ¿cómo ha sido la cobertura periodística? Pues en general, tengo que decir que los enfoques que yo me encontré ayer en las teles y en muchos diarios podríamos decir que eran bastante decentes, como lo que hemos escuchado antes, incluso sorprendentemente, ¿no? En algunos casos hablaban de la manifestación, mostraban imágenes, recogen también algunas consignas y reivindicaciones y explican un poco, aunque quizá este es el punto más flojo en casi todas las piezas, cuáles son los motivos concretos respecto a la situación de la sanidad pública madrileña por los que se ha producido esta protesta que ha unido a sindicatos y organizaciones de trabajadores sanitarios con colectivos vecinales de los barrios y pueblos de Madrid.
Bueno, digamos que no es tan fácil ignorar o manipular algo tan masivo y que involucra a tanta gente en el momento en el que está sucediendo. Exactamente, no es tan fácil, pero darles tiempo, eso sí, que con un par o 3 días de tertulias calculo que sí que pueden... Un poco de ETA, un poco de comunismo, un poco de Estado federal, lo tenemos hecho. Sí, pueden intentar darle la vuelta o retorcerlo, o al menos intentar cambiar de tema. Pero ayer y hoy todavía eso efectivamente no es tan fácil, como decía Ina, aunque algunos, por supuesto, ya han empezado. Empezaron desde el minuto 1. OK Diario. PSOE, Podemos y Más Madrid politizan la marcha por la sanidad y la llenan de banderas republicanas. OK Diario. Un podemita detenido por agredir a la policía convoca la manifestación contra Ayuso por la sanidad. Libertad Digital. La izquierda llama asesina a Ayuso en su manifestación mientras culpa a Renfe de la baja asistencia. Baja asistencia, o sea, Libertad Digital hablando de baja asistencia, la que ha sido una de las manifestaciones más grandes que ha habido en Madrid en los últimos 10 años, quizás solo superada por las movilizaciones feministas del 8M. Efectivamente, con un par. Y el PP también diciendo que fue un fracaso. Hay más. Portada de ABC de hoy. La izquierda usa la sanidad como acto de fuerza contra Ayuso. La izquierda usa la sanidad. Imagino que pidieron turno hace 7 meses por lo menos para poder usarla. Y así lo contaba Telemadrid mientras ponía en pantalla el rótulo Sindicatos e izquierda contra Ayuso. Comenzamos con la manifestación por la sanidad en Madrid, convocada por sindicatos y alentada por los partidos de izquierda a poco más de 6 meses de las elecciones municipales y autonómicas. Los manifestantes aseguran que hay 300.000 personas. La delegación del Gobierno lo rebaja a 200.000. No hay estimaciones de la Policía Municipal. Protestan contra la reforma del sistema de urgencias extrahospitalarias del Gobierno regional. Más Madrid, PSOE y Podemos han cargado contra la presidenta Díaz Ayuso. Una manifestación promovida y alentada solo por los partidos de izquierda. A 6 meses de las elecciones, todos los portavoces cargaban contra Ayuso. Según la delegación del Gobierno, han asistido unas 200.000 personas. Desde la megafonía de la organización explicaban así que haya ido menos gente de la esperada. Es imposible venir tanta gente. En Pozuelo están poniendo pegas en Renfe, en Fuenlabrada, en Getafe. No quieren que venga aquí la ciudadanía. Hay quien dice que esto es periodismo, esto en el mejor de los casos es propaganda, y cuando se miente y cuando se manipula es corrupción. Aunque salgan maquillados y bien vestidos, son corruptos los que aparecen mintiendo. No es una manifestación de los ciudadanos, no es una manifestación de la gente, es una manifestación de 4 rojos de mierda. Y además de todo, esta vez, pues la policía municipal, que deben estar huyendo todavía del Amazonas y Serra, no ha podido dar datos de participación, en fin. Claro. Ellos dicen que son muchos, pero en realidad son 4 gatos. ¿A quién van a creer? ¿A sus ojos o a Telemadrid? Además, que no hay datos de la policía municipal, que son los únicos fiables, y además eran todos muy de izquierdas y mucho de izquierdas e insultaron a la pobre Ayuso, así que a ustedes, espectadores de Telemadrid, nada de esto debe gustarles. Bueno, así se las gasta Teleayuso y así se las gasta el ABC, OK Diario y compañía para intentar manipular la información sobre una manifestación que, como decía antes, ha logrado, por lo general, romper la agenda y los enfoques de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Pero quiero que nos centremos un momento en una derivada de todo esto, porque en la cotidianidad, cuando la gente no está ocupando las calles como ayer, que es la mayoría del tiempo, lógicamente, porque la gente no se moviliza así todos los días, hay un mecanismo mediático recurrente que se utiliza para distraer la atención de problemas reales como este de la sanidad. Adivinar, ¿hablar de ETA? ¿Hablar de Venezuela? Casi, de Nicaragua. Ahora es de Nicaragua. Pero sí, básicamente consiste en que Ayuso dice cualquier barbaridad o cualquier chorrada y todos los medios de comunicación, incluida la progresía mediática, van detrás del cebo y lo hacen crecer y crecer y crecer, creando enormes cortinas de humo que dan lugar a una agenda mediática completamente distorsionada y diferente de la agenda social real. Un breve repaso de lo que pasaba en los medios la semana pasada, cuando ya se estaba cociendo la manifestación de ayer. Ayuso habló en un acto organizado por La Razón, acompañada además por su presidente, el pistolero Mauricio Casals, y también se paseó por los platós del oligopolio televisivo, estuvo en el programa de Ana Rosa y en el programa de Ferreras. Y estos fueron algunos titulares que dejó, fijaos. El Plural. Ayuso afirma que Sánchez prepara un golpe contra el rey para instaurar la República. La lideresa también asegura que el presidente del gobierno quiere meter en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua. República. Ayuso acusa a Sánchez de preparar un golpe contra el rey y de querer tener a la oposición en la cárcel. Aquí lo que se pretende es recuperar una república, que otro Pablo Iglesias de la vida sea el que esté por encima de todos, asegura. Y otro del Plural. Ayuso culpa del caos sanitario en Madrid a Sánchez.
está pendiente de indultar y soltar presos de ETA. Sale del estadio Venezuela porque tiene mucho petróleo, entra a Nicaragua y ETA sigue jugando. Sí, es ETA titular indiscutible, valga el doble sentido. El mecanismo es tan evidente que hasta ellos mismos, hasta los propios medios, reconocen que efectivamente es así y lo dicen explícitamente. Fijaos, esto dijeron el lunes Elena Resano y Vicente Vallés en los informativos de La Sexta y de Antena 3. Ha intentado desviar la atención acusando a Sánchez de querer meter a la oposición en la cárcel. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha conseguido hoy otra vez abrirse un hueco en los titulares del día. Lo ha hecho, como suele, forzando sus declaraciones hasta el límite. Se ha dejado llevar por la tentación de las comparaciones difícilmente comparables para decir que el presidente del gobierno es como la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen. No, Elena Resano y Vicente Vallés. Ayuso no se ha abierto un hueco en los telediarios, se lo has abierto tú, que tenías la decisión, Vallés, de no abrírselo. Elena Resano, no es que ella haya distraído la atención, es que te ha distraído a ti. Tú eres la que has distraído la atención convirtiendo la parida de Ayuso en un tema en tu escaleta del telediario. El problema no es de Ayuso. El problema es que si Ayuso hace cualquier locura, vosotros asumís ese desvío de la atención y vosotros le abrís ese hueco. El problema no es Ayuso, el problema sois vosotros. La maniobra de distracción es tan obvia y tan obscena que hasta los propios medios de comunicación se ven obligados a enunciarla. Ya veis que sí, ellos mismos la enuncian así abiertamente, ¿no? En el telediario, nada menos. El PSOE, además, entró al trapo respondiendo públicamente a estas provocaciones de Ayuso y os leo el resultado. La razón. Darias se desata contra Ayuso, utiliza la rueda de prensa de Moncloa para atacar a Madrid. Libertad Digital, Federico a las 7. El gobierno usa el Consejo de Ministros para atacar a Ayuso. Y ojo, porque la derecha mediática ya directamente se jacta de la eficacia de este mecanismo de provocación para marcar la agenda. Fijaos, editorial de Libertad Digital. Ayuso pone en riesgo la salud de sus contrincantes. Es Radio, Federico a las 7. Ayuso desquicia al PSOE que le pide a Feijóo su cabeza. Y El Español. El gobierno vuelve a caer en la trampa de Ayuso y refuerza su imagen de líder del antisanchismo. No sé cómo lo veréis, pero yo creo que es casi un recochineo y que incluso tiene un punto surrealista que los telediarios y la prensa reconozcan y enuncien cómo funciona esto, al tiempo que todos ellos se prestan a contribuir a ese mismo mecanismo que lógicamente no sería posible, como decías, Pablo, sin la colaboración mediática. Es como, qué bien funcionan las provocaciones de Ayuso, mirad cómo caen todos en su trampa, pobrecitos. Y ahora sigamos hablando de ETA. Es un poco increíble escuchar a Elena Resano, por ejemplo, diciendo desde La Sexta Noticias que Ayuso intenta desviar la atención con sus chorradas, la misma semana que su jefe, el director de La Sexta, que es Ferreras, lleva a Ayuso a su programa para que suelte un mitin ahí lleno de barbaridades y de mentiras flagrantes sin que él en ningún momento la interrumpa ni le lleve la contraria. Sé que es muy burdo, señora Ayuso, pero vamos con ello. Aquí tiene usted mi programa a su disposición, presidenta. Exactamente. Y después, para terminar de blanquear a un periodista corrupto, el presidente del gobierno le lleva a Moncloa, el mismo tipo que lleva a Ayuso para facilitarle a la cadena de izquierdas que Ayuso diga lo que le dé la gana, se ve legitimado después por el hábil presidente del gobierno que, claro, sabe que el grupo A3 Media va a trabajar para que él siga de presidente del gobierno. A continuación damos paso a Eduardo Inda, a Paco Maruenda y a María Claver. En fin, veremos qué patraña se inventan esta vez para que no se hable de la gran movilización de ayer. ETA, Nicaragua, otra vez Venezuela, Isa Serra persiguiendo a caballo a la Policía Municipal de Madrid. En fin, son corruptos. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. No hagáis caso a Carlos Bardem. Si no veis manipulación en los medios de comunicación, por favor, informadnos, porque es imposible no verla últimamente. ¿Qué tal, Ina? Vámonos un poquito de España. Vámonos de España. Qué contentos iban a poner. El análisis internacional de Ina Afinogenova. En marzo de 2020, la periodista ecuatoriana Blanca Moncada comenzó un hilo en Twitter que horas después se volvió viral. Durante varias semanas, en una larga secuencia de mensajes, la mujer fue publicando direcciones de sitios en Guayaquil donde había cadáveres sin recoger.
Cito, calle 34 de Augusto González, fallecido lleva 4 días. Barrio El Astillero, fallecida adulta mayor, está embalada en el féretro y ya lleva una semana. El olor empieza a molestar. Mensajes como este, decenas, algunos con fotografías, nombres, apellidos y, si es que se conocían, dirección para que la funeraria pasase a recoger. Todas esas personas fueron víctimas del COVID-19 muy al inicio de la pandemia. Desde que se registró el primer caso en Ecuador, tan solo unos días fueron suficientes para que el sistema sanitario colapsara. Y el sistema sanitario desbordado arrastró también a las funerarias que no daban abasto. Así muchísima gente moría sin que la viese un médico, en su casa o incluso en las colas para los centros médicos esperando a ser atendida, y luego su cadáver permanecía días en el mismo lugar donde había caído muerta. Bueno, las imágenes que dejó la pandemia del COVID en Guayaquil son muy difíciles de olvidar y son además la ilustración de lo que implica tener un sistema de salud, si es que se puede llamar de tal forma, de tipo neoliberal. En retrospectiva, todos sabemos que ese colapso de la sanidad provocado por la pandemia no fue propio únicamente del Ecuador, por más que Ecuador haya dejado las imágenes más terribles. América Latina representa el 8% de la población mundial, pero es allí donde se produjo casi un tercio de todas las muertes globales por el coronavirus, según datos de la Amnistía Internacional. Los modelos sanitarios de la aplastante mayoría de los países latinoamericanos ya eran endebles y la pandemia solo lo puso de manifiesto. También puso de manifiesto, una vez más, la tremenda desigualdad por la que miles de personas no pudieron ni guardar cuarentenas, ni recibir tratamiento médico, ni ser enterrados a tiempo y en algunos casos ni siquiera Totalmente. eso, ¿no? Las razones de ese desastre sanitario son múltiples. Una encuesta del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas hecha a trabajadores de la salud en 18 países de América Latina reveló que la principal inquietud de los médicos regionales es el desabastecimiento de medicamentos, insumos, la falta de capacidad en los sistemas de salud, la falta de laboratorios, de clínicas, de hospitales, las listas de espera de varios meses por falta de profesionales, el robo y el fraude. Vamos, que falta de todo ahí en la sanidad. ¿Y por qué falta? Pues es fácil la respuesta, porque no se invierte lo que se debería en la sanidad pública y se prioriza la sanidad privada. La Organización Mundial de la Salud estableció que para que un sistema sanitario público resulte eficaz, los gobiernos deberían invertir al menos el 7% del PIB del país en él. Sobraría aclarar que la aplastante mayoría de los países de Latinoamérica no llegan a ese umbral, salvo 3 de los que les hablaré más adelante. Por ello, según la Organización Panamericana de la Salud, el 30% de la población de América Latina y el Caribe no tienen acceso a la salud pública gratuita. Calculen lo que representa el 30% de la población de América Latina. Hablamos de 200 millones de seres humanos que no tienen acceso a la salud. Así que si llegan a enfermar, tendrán que cubrir sus gastos en salud con sus ahorros, si es que los tienen. Recuerden también que hablamos de uno de los continentes más desiguales del mundo, y si no los tienen, la alternativa ya sabéis cuál es. Como en la sanidad pública no se invierte lo suficiente, la percepción popular es que es un servicio para pobres, limitado, desbordado, ineficiente. Si perteneces a la clase media alta, ya pagas la privada, por lo tanto no hay consenso social sobre la necesidad de invertir en lo público. Si yo tengo dinero, ya me pago lo mío. Un modelo sanitario que refleja y refuerza aún más la desigualdad. Según datos de New York Times, la sanidad privada latinoamericana mueve unos 200.000 millones de dólares y cuenta con un respaldo político importante. Y los seguros privados no invierten en atención primaria, con todas las consecuencias que eso conlleva, no se integran con el sector público, manteniendo a los ricos alejados de los pobres, y tienen un coste muy elevado. Denunciaba hace unos años la directora de la Organización Panamericana de la Salud que el alto coste de un seguro médico que no permite acceder a un servicio sanitario a esas casi 200 millones de personas provoca, por ejemplo, unas altísimas tasas de muertes de madres en el parto, sobre todo en zonas rurales y pobres. Mujeres que no pudieron llegar al hospital a tiempo porque está lejos, o porque el equipo médico no las contactó, o porque no tenían dinero. Una forma común de dejar de ser clase media en México es enfermarse de algo caro, escribe en New York Times la analista política mexicana Viri Ríos en una columna titulada "La salud pública en México es eso que nadie quiere usar".
Familias completas son arrastradas a la pobreza por un cáncer, una diabetes o un accidente de tránsito grave, cosa que la clase adinerada con acceso a seguro privado parece no ver porque se ha normalizado que el sistema de salud público sea visto como una dávida para los pobres. Se piensa que el servicio es malo y por ello no se quiere pagar por él. En realidad el servicio es malo porque no se paga lo suficientemente por él. El gasto público en salud en México no llega a ese 7% establecido por la OMS, aunque con AMLO ha ido aumentando luego de años y años de recortes. Por ejemplo, una de las medidas de su gobierno fue dejar de pagar seguros privados a funcionarios públicos que suponían unos 11.000 millones de pesos anuales al erario. También aumentó inversiones en el IMSS Bienestar, es un programa gubernamental de asistencia médica a personas de bajos recursos sin acceso a seguro. Sin embargo, un gigante como México necesita un aumento drástico de gastos en salud y sobre todo un cambio en la percepción popular de que la salud pública es un servicio de segunda. Bueno, pero háblanos de esos 3 países que sí invierten en principio lo que hay que invertir en salud. Bueno, a muchos les sorprenderá saber qué países son, puesto que en algunos casos muy concretos nuestras cloacas mediáticas se esforzaron demasiado en pintarlos como Mordor. Cuba. Primera en la lista, el 28% del gasto público va destinado a la asistencia médica. Es cierto que en parte como resultado del embargo que mantiene desde hace 6 décadas Estados Unidos contra la isla, el acceso a insumos se complica. No obstante, se trata del único país latinoamericano y el único país hispanohablante que ha desarrollado sus propias vacunas contra el COVID, no una, sino 2, y con datos de efectividad a nivel de Pfizer y Moderna, y seguramente con menos chips, siguiendo la teoría conspiranoica que afirma que son reprogramados genéticos. Otro país que llega a los mínimos aconsejados por la OMS de inversión en sanidad pública es Costa Rica, que además es líder en programas de prevención de enfermedades como la malaria y la tuberculosis y uno de los países con la esperanza de vida más alta de la región. Y finalmente el paisito Uruguay, donde varios gobiernos consecutivos de derecha, de izquierda, han mantenido un nivel de inversión en salud bastante elevado, en torno al 9% del PIB. De hecho, Uruguay registra los índices de mortalidad maternal más bajos de la región. Vamos, que ninguno de los países laboratorios neoliberales por excelencia de América Latina están en ese top 3. Ninguno, porque casualidad. el neoliberalismo en lo económico prácticamente impone que la sanidad sea un bien de consumo más, como cualquier otro. Solo puedes acceder a él si te lo puedes permitir, igual que la educación. Dejar la sanidad en manos del libre mercado, algo que hasta hace unos años parecía una aberración casi distópica en buena parte de Europa y que ahora se ha convertido, como sabemos, en un discurso aceptado y común por parte de la derecha. Y hay algo que cada vez resulta más claro en países como España. Una vez que los seguros privados no tienen la competencia de la sanidad pública, empieza a funcionar la misma ley de la selva que rige en cualquier otro sector. Solo que en este lo que puedes o no puedes pagarte no es un iPhone, es tu pierna, tus pulmones o tu propia vida. Gracias, compañera. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, decía al principio que hoy contamos con Guillén del Barrio, es enfermero en el Hospital de la Paz, es delegado del Movimiento Asambleario de Trabajadores Sanitarios. Te vuelvo a dar las gracias por atendernos. Te quería preguntar en primer lugar una valoración de la manifestación de ayer como sanitario. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo juzgas? Pues al margen del ruido mediático, lo que ha pasado de verdad es lo siguiente. Después de 2 años con los centros de urgencias de atención primaria cerrados y muchas movilizaciones en muchísimos barrios, las vecinas han liderado esta lucha, han convocado y han preparado durante semanas y meses esta manifestación unitaria y por lo tanto, como hay muchísimo trabajo de las vecinas, insisto, en los barrios y en los pueblos, ha venido muchísima gente, porque hay un trabajo de base importantísimo. Sara. ¿Qué tal, Guillén? Yo quería preguntarte por la gota que ha colmado el vaso, el plan de urgencias extrahospitalarias de Ayuso. ¿Nos puedes explicar en qué consiste y cómo afecta también a los sanitarios? Bueno, pues básicamente consiste en, a largo plazo, convertir España en Estados Unidos y en el corto plazo ir dando pasitos para ir avanzando. ¿A dónde quiero llegar? Hace poco estaba yo en Chicago y me fijé, claro, como sanitario que soy, que había como muchos vagabundos, pero además hablando solos. Por cierto, la mayoría negros. Y claro, te pones a hilar. En Estados Unidos creo que es el 34% de las causas de ruina familiar son las facturas médicas.
Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú tienes una enfermedad mental, que eso cuesta un dinero en una medicación crónica y que no te la puedes pagar. Entonces, tú quizás tuvieses una vida más o menos normal y un trabajo, pero no te puedes pagar esa medicación y acabas perdiendo el trabajo y acabas siendo un vagabundo en la calle, y entonces los pobres son más pobres. ¿Qué relación hay entre esto y lo que pasa en Madrid? Que poquito a poco van erosionando el sistema. ¿Qué pasa? Que si hierve el agua salta la rana, ¿vale? Tiene que ser poquito a poco. En 2012 se pasaron de ambiciosos, anunciaron que iban a convertir un hospital en un geriátrico, privatizar no sé cuántas cosas, y entonces saltó la marea blanca. Y han seguido poquito a poco, y aquí, con lo de los servicios de urgencias por los que me preguntas, han aplicado una cosa que se llama la doctrina del shock, que de nuevo os pongo otro ejemplo de Estados Unidos, para que no les suene, cuando el huracán Katrina en Nueva Orleans, me parece muy buen ejemplo en paralelo. ¿Qué pasó allí? Que llegó un huracán, como pasa todos los años, pero había una privatización y un deterioro previos, no de la sanidad en este caso, sino de los diques que mantenían la ciudad seca, porque partes están debajo del nivel del mar. Entonces, si durante años le quitas el presupuesto a un servicio público que protege a la gente, no sé si veis por dónde voy, pues luego llega un desastre natural, seguimos, y se inunda la ciudad. Pero luego llega el siguiente paso, porque desastres naturales hay muchos y este me parece pertinente, porque lo que hicieron fue cerrar todas las escuelas de la ciudad de Nueva Orleans, solo de esa ciudad, no de todo el estado, y convertirlas en concertadas. ¿Vale? Entonces esto es un poquito el plan. Aquí en Madrid coges, cierras las urgencias de atención primaria. ¿Por qué esas en concreto? Porque atienden 750.000 pacientes al día. ¿Eso es mucho o es poco? Pues para que os hagáis una idea, La Paz, que es mi hospital, uno de los más grandes, atiende a 245.000 al año. Entonces tenías un servicio que por 4 duros te atendía 3 veces más pacientes que las urgencias de los hospitales, evidentemente por muchísimo menos dinero. Entonces es que, claro, estar sano no genera beneficios. Así que cogen, cierran todos estos servicios y la idea era dejarlos cerrados. Esto es un poco lo que ha pasado con los SWAP, y estas medidas últimas, de nuevo la cronología es importantísima. Movilizaciones vecinales en los meses precedentes han causado que Ayuso, que tenía pensado dejar esto cerrado, también otro dato que creo que tiene que ver es, no sé si os habéis fijado, que ahora Movistar Plus ofrece seguros de salud. Y todas estas empresitas de cualquier sector, de repente, oye, por 9 euros al mes tienes tu médico y le puedes preguntar por teléfono si te duele la tripita y tal. Claro, pero tú no vas a pagar 2 veces por algo. Entonces, cierro las urgencias para que te hagas una póliza, pero las vecinas, con su lucha, no le han permitido mantenerlas cerradas. Y entonces, ¿qué pasó? Que anunció que iba a abrir parte de esos centros. No sé si os acordáis que hace unos meses iban a abrir solo unos pocos de estos centros, pero las vecinas ya estaban muy fuertes y muy organizadas y no le dejaron y siguieron apretando. Y ahora resulta que hay que abrirlo todo. Pero claro, no tienen médicas ni médicos porque les has estado maltratando y se han ido o han dimitido. Entonces, lo que está pasando, para mí era importante, perdonad que haya tardado tanto en llegar al principio de la pregunta, pero esto es fundamental entender todo esto. O sea, lo que pasa ahora es que Ayuso, por la presión vecinal, está desesperadamente intentando tapar una brecha, improvisando. Porque lo que no va a hacer bajo ningún concepto, no de momento, es pagar mejor. Porque también tenemos ambulancias en Madrid del ayuntamiento, el SAMUR, que ahí no les faltan médicas cuando las necesitan, porque pagan más y porque se trabaja más a gusto. Entonces, simplemente ha pasado esto. Ha calentado demasiado el agua, ha saltado la rana y ahora a ver cómo sale del paso. Por eso estamos hablando de que si Nicaragua o que si la ETA. Manu. ¿Qué tal, Guillén? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar cómo afecta toda esta situación a los pacientes y a los usuarios y las usuarias de la sanidad pública, ¿no? Porque lo estabas explicando. Detrás de esto parece que lo que hay es un plan para derivar a pacientes a la sanidad privada, ¿no? Es decir, llevar las cosas a un punto donde las listas de espera son tan largas, ¿no? Y la sanidad va funcionando peor y peor, que eso te empuja a la sanidad privada a la hora de hacerte una prueba diagnóstica, por ejemplo, a la hora de acceder a determinados servicios. Entonces, ¿cómo afecta la situación de la sanidad en Madrid a los pacientes? Me va a costar un poco explicarlo, porque me afecta bastante. Vamos a ver. Esto en la práctica, ¿qué supone? Yo trabajo en la urgencia de un hospital grande, que es donde acaban gran parte de esos 750.000 personas enfermas, a las que ya no atienden en sus barrios. Yo el otro día estaba trabajando, lo explicaba el otro día en Spanish Revolution también, en el triaje de mi hospital. ¿El triaje qué es?
ahí cuando tú llegas a las urgencias de un hospital, das tu nombre y tus datos a la administrativa y lo siguiente te ve, a todos los pacientes les ve primero una enfermera que te asigna el tipo de médico que necesites, ¿no? Pues si te duele el tobillo, pues va a ser un traumatólogo. Pero eso lo tiene que ver una enfermera y valorarlo. Tuvimos tantísimos pacientes, fue una locura infernal y haces lo que puedes, pero acabas metiendo la pata, porque eso es el plan, que metas la pata. Entonces, por mi culpa, porque ya acabé cometiendo un error, una persona mayor se pasó 5 horas en una sala de espera porque se me olvidó devolver una llamada. Tened en cuenta eso, en qué consiste el triaje de un hospital. Esa sala tiene 3 puertas distintas. Yo tenía un ordenador con 2 pantallas, más un teléfono y la megafonía. Entonces, con eso te atiendes al triple de pacientes y buena suerte. Entonces, tú te lo procesas en tu cabeza, lo que le pasa a esa señora, pero un rato después me fui a por un café y me crucé con esa mujer. Y según estaba metiendo las monedas en la máquina, se me saltaban las lágrimas. Porque esto es el plan. Os pongo más ejemplos. Me acuerdo de un señor, como así muy alegre, muy charrachero, porque le dolía la barriga, de estas cositas de que te vean en el centro de salud. Me duele la tripita desde hace 2 meses, he perdido peso. Y ahí estaba el pobre en un sillón, hecho más horas que 6 horitas tranquilamente en una sala de observación. Un rato después me entero de que lo que tiene ese señor es un tumor que ya le ha comido y que en algún momento el médico le tiene que explicar que le quedan 6 meses de vida. Entonces, cuando hablamos de... Es que si los PAC, los SWAP, los SUMAS... No, estamos hablando de personas que se van a morir antes porque los centros de salud, que también tienen relación con estas urgencias de primaria, no dan abasto para seguir a los pacientes crónicos. Si tú tienes una diabetes y se controla bien, no te pasa nada. Pero si se controla mal, puedes acabar ciego, perder dedos de los pies, perder una pierna entera, acabar en diálisis. Por cierto, eso da mucho dinero. Entonces estamos convirtiendo el Sistema Nacional de Salud en el sistema madrileño de enfermedad, que es lo que da pasta, y por el camino lo que están haciendo es literalmente hacer que la gente se muera más y se muera antes. Horas de espera no es solamente, vaya qué molestia, antes era 1 hora, ahora son 2, antes eran 2 meses para una prueba diagnóstica, ahora son 4 meses. No. Si te hacen tarde la prueba, se muere más gente. En esto consisten las consecuencias para los pacientes del deterioro del sistema sanitario. Ina. Tengo aquí delante la transcripción de las declaraciones de Ayuso. Y bueno, le da una interpretación bastante curiosa a todo lo que pasó. Dice que es una especie de trama del activismo de izquierdas para confundir a la opinión pública, que nuestro sistema sanitario está bien. Lo que quiere la izquierda es que un centro de atención funcione como un mini hospital y esto no puede ser. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, pues opino que el calamar es un animal que vive en el mar. Y cuando se siente amenazado, suelta una mancha de tinta para distraer a sus amenazas y salir corriendo. Yo pensaba que los calamares solo viven en el mar, parece ser que en el río Manzanares también hay calamares y la verdad es que no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillén. Bueno, llegamos al final, vamos a terminar con algo de buen humor porque la Mani de ayer fue un éxito con un temazo de Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Pero recordad que en cuanto acabe la base empieza Anita Fuentes, que hoy nos va a hablar de Wakanda Forever, la nueva peli de Marvel de Black Panther. Nos vemos mañana. Hasta pronto.